Lo voy a sumar a Luciano Laspina, porque, bueno, piensan un poco el desarrollo productivo de la Argentina también desde CIPEC. Después vamos a hablar de tu discurso del lunes, Luciano. Pero es cierto que la Argentina, para todo este ecosistema emprendedor y estos grandes nombres, de repente parece haber aparecido en el mapa, ¿no? Sí, efectivamente, porque tenemos un presidente que suscribe las ideas libertarias, que es un poco lo que pregona, digamos, cierto sector como decías vos, de emprendedores tecnológicos, de la vanguardia tecnológica, sectores ligados a las criptomonedas también, que básicamente tiene una filosofía en la cual hay que hacer todo por afuera del Estado y solo entre privados, y es una filosofía un poco transnacional y libertaria en algún sentido, y creo que Milei es el que mejor expresa ese sentimiento, digamos, alrededor del mundo. Entonces, bueno, obviamente eso atrae mucha atención hacia la Argentina. Y para un empresario, ¿qué significa? Matías es CEO de Lumilagro. Enseguida vamos a estar hablando de la experiencia de ustedes también en medio de los desafíos que atraviesa el sector industrial. ¿Pero qué significa que la Argentina empiece a estar en el mapa de megapopes del mundo tecnológico? Bueno, a nosotros nos significó un cambio histórico en nuestra compañía. Después de 85 años tuvimos la posibilidad de innovar con un nuevo termo, que es el termo Pampa, que nos cambió la historia totalmente. Nosotros veníamos bastante golpeados hasta el año pasado y gracias al nuevo modelo ahora pudimos importar un termo que es de mucha mejor calidad de lo que veníamos haciendo y encima específicamente hecho para tomar mate, que es el único que está pensado para tomar mate en la Argentina. Y eso nos generó un cambio enorme. Estamos con récord en ventas en termos de acero y con toda la potencialidad para poder crecer de ahora en más, no solamente en ventas, sino también en empleo. Estamos ahora creando nuevos puestos también. Pasó un poco de los puestos manuales a lo que son los abriendo locales, estamos expandiendo nuestra red logística. Entonces, bueno, nos cambió bastante nuestra historia y lo que venimos haciendo. ¿Cómo es tu diálogo con otros referentes del sector industrial que por ahí están sufriendo más y dicen, bueno, para tu caso sí, es alentador, pero yo no sé qué hacer y tengo un montón de gente empleada y quizás no son los que han venido cazando en el zoológico, quizás es un sector industrial pujante o que intenta o que quiere competir, pero que las condiciones le cambiaron rápido, ¿no? Sí, creo que cada sector tiene que estar mirando específicamente sus problemas y atacarlos de lleno directamente. Nosotros, por ejemplo, desde nuestro sector, hoy nuestro mayor problema son los termos tóxicos que están entrando de contrabando, que empezaron a entrar muchísimo ahora desde que el dólar blue empezó a estar a un nivel más igual que el dólar oficial. Para el contrabandista pasó a ser mucho más negocio contrabandear termos. Entonces empezó a haber una inundación de termos de contrabando que ahora pasaron del 25 al 50% del mercado y la mitad de estos termos son tóxicos porque están hechos con un tipo de acero que está prohibido por ANMAT, es el mismo tipo de acero que se usa para hacer caños de escape, por ejemplo, y nosotros eso, por ejemplo, sí, lo trabajamos con las autoridades y para intentar mejorarlo, pues es una alerta a la salud de toda la población. Y había habido una medida del gobierno desregulando el control de la seguridad de los termos en algún momento, ¿no? En realidad, no sé si tuvo que ver tanto con el gobierno, o sea, con las medidas del gobierno en sí, sino creo que tiene que ver con que ahora es mucho más negocio para el contrabandista traer termos con un dólar blue que está igual que el dólar oficial. Siempre el dólar blue estaba 3 veces lo que valía el dólar oficial. Entonces competía contra una importación formal. Y en la Ahora, importación formal de termos, ¿hay control desde ANMAT, por ejemplo, en relación a estos temas de seguridad y de salud? Sí, Argentina tiene una presencia de ANMAT muy fuerte en lo que son las importaciones, o sea, se controlan todo lo que entra por derecha, se controla. Nosotros, por ejemplo, para nuestro termo Pampa tuvimos que pasar un montón de calificaciones. No es fácil traer un envase que es apto para alimentos y bebidas, porque es peligroso. Si vos tenés un termo que está hecho con un tipo de acero que desprende metales en contacto con el agua caliente y mucha gente no lo sabe, bueno, es algo de que eso no suceda, obviamente. ¿Fabrican algo todavía? Nosotros fabricamos una de nuestras líneas de los termos de acero y parte del termo de vidrio, que es la parte de afuera de plástico, siempre también la vamos a seguir fabricando porque por temas logísticos es muy costoso traerlo. Pero bueno, ahora lo que estamos más expandiendo es los diseños, el departamento de diseño e ingeniería. Nosotros este termo Pampa que hicimos, que lo traje acá,
no sé si ahí me permitían la producción mostrarlo por las dudas, pero Sí. es el termo que nosotros pensamos específicamente para tomar mate. Tiene pico vertedor, tiene todo un sistema para mantener la temperatura más que cualquier otro de la competencia. Y eso nosotros, este termo fue el que generó un antes y un después en nuestra compañía en este momento. Y no hay planes de hacerlo acá. Porque en particular, este diseño, solamente hacemos la parte de la serigrafía. Pero la realidad es que hoy a veces está ese debate de si No, se no, hace para acá o allá. conocer justamente qué es lo que da y lo que no da en el mercado. Exactamente. Bueno, eso hoy en día es... los termos se hacen 100% por máquinas. Entonces a veces está ese debate de ¿me estás dando empleo o no? La realidad es que si lo haces en China o en Argentina o en India, con máquinas, a nivel empleo es lo mismo. O sea, vos no te cambió tu planta. A mí, En cantidad de gente. a nosotros nos cambió la cantidad de gente cuando decidimos tecnificar. Nosotros veníamos haciendo un producto de una manera muy manual porque no teníamos acceso a la tecnología. Entonces, cuando hicimos este cambio, nosotros pudimos hacer un salto en calidad a mejores costos y encima específicamente hecho para tomar mate. Y eso fue lo que a nosotros nos cambió todo. Ahora nunca en nuestra historia vendimos tantos termos de acero como se nos dio en los últimos meses. ¿Y se volvieron más baratos para el consumidor local? Se hicieron más baratos. Nosotros abaratamos entre un 15 y un 20% los precios, pero la mayor diferencia fue el salto en calidad que hicimos. Y eso se vio muy claramente cuando empresas, por ejemplo, como Disney, cuando vieron nuestros nuevos diseños, nos vinieron a buscar. Ahora lanzamos toda una nueva línea con Disney. Y eso también, bueno, es parte de nuestro crecimiento y de todos los nuevos países a los que ahora podemos exportar que antes no podíamos. Luciano, acá hay un caso de reconversión, pero hablemos también de los casos que quedan en el camino y repito, no son de los que cazan en el zoológico o cazaron en el zoológico. ¿Qué pasa con el desafío de generar empleo para la Argentina? Porque, digo, tenemos reforma laboral, pero al mismo tiempo la inteligencia artificial avanza vertiginosamente y uno piensa en la cantidad de empleo que va a ser sustituido por procesos automatizados. ¿Cuánto se está pensando en eso? ¿Cuán presente está esa agenda y qué se necesita para generar empleo hoy? Sí, Argentina está atravesada por dos fuerzas muy potentes. Una es un proceso de estabilización inconcluso, porque estamos bajando la inflación todavía desde niveles muy altos. Y la otra es un proceso de reconversión productiva muy grande a partir de una desregulación, una apertura económica que ha sido muy rápida en estos 2 años. Y la combinación de esas dos cosas está generando muchas tensiones. El tercer factor, yo te diría, es que hay muchas reformas que son imprescindibles que todavía no se han podido hacer. Por ejemplo, la reforma impositiva. Las industrias argentinas, las empresas argentinas cargan con una mochila de impuestos nacionales, provinciales y municipales que no existe en ningún otro país, ni siquiera de Latinoamérica. De eso hablan cuando hablan de nivelar la cancha, ¿verdad? Claro, esa mochila es, digamos, el que quiere exportar al resto de Latinoamérica está exportando un montón de impuestos. Claro. Entonces, y eso no necesariamente es culpa del gobierno, son hace 20 años que venimos conversando acerca de estas reformas, hay mucho escrito y muy poco hecho. Y lo cierto es que está todo, también aparece la inteligencia artificial que mejora la productividad de los servicios y eso también tiende prima facie a expulsar empleo. Así que tenemos un desafío enorme para ver primero cómo podemos hacer para conectar la Argentina que sí ya empezó a crecer, que es la minería, el campo y la energía, con el resto de los sectores industriales y de servicios que también deben sumarse a ese desarrollo. Y tenemos un desafío enorme también en materia educativa para ver cómo entrenamos a nuestros jóvenes para los empleos del futuro. Sobre todo eso que yo llamo la agenda del futuro es lo que quiere trabajar CIPEC. Ahora, Luciano, en el presente, ¿qué patas del plan económico deberían o podrían empezar a considerar la posibilidad de impulsar algún tipo de creación de empleo? ¿Incentivos para la creación de empleo ya más en el corto o mediano plazo? Bueno, hubo un avance importante con la reforma laboral, que todavía está un poco judicializada, pero lo cierto es que, como decía antes, el problema del empleo es una combinación de reestructuración de la economía o reconversión de la economía con los problemas que genera la estabilización inflacionaria. Cuando vos hablás con los economistas, hay 4 teorías básicamente de lo que está pasando. Unos te hablan de lo cambiario, el dólar bajo. Otro de lo monetario, la tasa de interés muy dura, digamos, una política monetaria muy dura. El tercer factor es la reconversión productiva y el cuarto el riesgo político. Y son los 4. Digamos, sobre algunos de esos puede operar el gobierno. Empezó a bajar la tasa de interés, aflojó un poco la política monetaria, el dólar sigue todavía bajo, por ahí le complica los costos a las empresas
tiene que avanzar con el resto de las reformas estructurales, yo te diría de manera urgente, porque hay que bajar los impuestos para que nuestras empresas puedan competir. Todo eso tiene que hacerse para que en algún momento empiece la rueda del crecimiento definitivamente, y con la rueda del crecimiento y la inversión, la creación de empleo. Ese círculo virtuoso no empezó, o empezó como a 2 velocidades. Los datos que salieron hoy de MAE lo muestran con claridad. La economía creció, los ganadores crecieron 11%, pero los sectores perdedores cayeron como 5%. Esta industria, que cayó como 8 interanual, el último dato. Que además emplea mucho. Que además emplea mucho, y comercio, que tiene también mucho arrastre en el empleo. Entonces, bueno, en todo eso está atravesando hoy la Argentina, y por eso el desafío, tenemos sociedades enormes. Tenemos que arreglar todos los problemas de la urgencia macroeconómica, pasar las reformas del presente, que son estas que están colgadas hace 20 años, la coparticipación federal, el régimen fiscal federal, la impositiva y la previsional, y además empezar a diseñar y pensar una agenda del futuro para ver cómo hacemos para crear empleos en el futuro. Porque en el futuro, como siempre digo, los empleos van a ser básicamente una decisión del mercado, pero necesariamente una política de Estado. ¿Cuánto se está pensando esto en el Congreso, Karina? Todo el tiempo. La verdad, no sé, la reforma tributaria es demandada, creo yo, por todo el Congreso, y estamos esperando porque tiene que ser una iniciativa de este gobierno y es un compromiso que ha asumido. ¿La oposición también? ¿Pensás que Sí, bueno, la oposición dialoguista, la verdad, no voy a hablar por la oposición del kirchnerismo, porque creo que ahí hay efectivamente una tensión distinta en cómo ven al Estado, ¿no? Y esto habilita el sistema de recaudación que también tiene el Estado. Pero lo que sí para nosotros es fundamental, o por lo menos lo que yo trabajo mucho, es atender cuáles son las necesidades para la expansión y el desarrollo, entendiendo los desafíos que tiene el trabajo del futuro, esto que se viene hablando. La necesidad de cambiar matrices productivas, que tiene que ver con la actualización de los nuevos procesos de trabajo, tiene que estar acompañado con un Estado que debe generar algunas reformas que son estructurales, como es el valor o mejor dicho, la recaudación que tiene sobre la producción del otro. Y eso está pendiente, está en un debe que no sabemos por qué se demora, pero falta en la iniciativa del gobierno. No en la iniciativa del gobierno, no en la conversación pública. Hay algo que mencionaba recién Luciano al esbozar esta idea de la agenda del futuro, que tiene que ver con la educación como pilar central. Muy poco se habla de educación. Sé que sos una banderada del tema, y realmente alguien que hace... No, es que hay que reconocérselo a Luciana, hace muchos años que la conozco, alguien que hace una labor impresionante en hablar de educación e instalarlo en la conversación pública. Pero ¿cuánto se habla de esta educación ensamblada con los desafíos de un mundo en el que sí hay una revolución con saltos cuánticos? No, Argentina está discutiendo problemas del siglo XX, ¿no? Como calidad, cantidad de alumnos que terminan efectivamente, que siguen yendo, que están presentes en las aulas, y con qué calidad salen formados o con qué calidad enfrentan los desafíos de la realidad cada día. No solo se habla en momentos de crisis, o ahora hay paro universitario, entonces paro en las universidades públicas nacionales, y la conversación es comparado con 2024, cuando fue muy vigorosa el rechazo de la ciudadanía a la situación, a lo que planteaba el gobierno. A mí me sorprende muchísimo que no esté instalada en la agenda cada vez más, quizás, pero que este año no haya generado una manifestación mucho más sonora, transversal en la ciudadanía, el tema educativo universitario. Eso es un signo de pregunta, realmente. Julito. Sí, a ver, en este cambio que viene, que parece que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos, es más que nunca necesario que estudiemos. La inteligencia artificial hace subir un escalón al mediocre. Al mediocre, buena onda digo, ¿no? Al que no tiene estudios lo hace subir un escalón inmediatamente por utilización de esa herramienta. Ahora la persona que sabe y tiene una carrera, es un profesional, sube la escalera entera. Esos son los que van a tener trabajo. Por eso, esa ideíta de no estudies, ya está acabado, porque la inteligencia artificial lo va a hacer por vos, etc., es algo que no es real para el corto plazo.
El estudio y la carrera es más necesaria que nunca para diferenciarte de toda esa mediocridad que sube un escalón por utilización de esta herramienta. El que sabe sube la escalera entera. Esos son los que van a quedar con trabajo. Mira, y hay un dato súper interesante que a mí me parece de Neuquén, ¿no? Centro Vaca Muerta, el futuro de la Argentina, uno de los sectores más vigorosos, con más vitalidad en este cambio de matriz productiva. Cada vez que se publican las pruebas PISA regularmente, o las pruebas Aprender, estoy hablando de las pruebas nacionales Aprender, se publican también los porcentajes de participación en la prueba, porque son a veces censales o muestrales, las muestrales que representan al todo. Si una provincia tiene muy baja participación de los alumnos en la prueba, no se puede llegar a una conclusión acerca de las condiciones educativas de esa provincia. Neuquén es la provincia que menos participación tiene en las pruebas Aprender, en las pruebas nacionales de evaluación, tanto en primaria como secundaria. No llega al 35%. Es decir, que el resultado que se obtiene de las pruebas Aprender como un indicador de la calidad educativa, de los problemas educativos, de los desafíos que tiene esa provincia, que debe atraer familias para potenciar las comunidades que se están organizando en esos conurbanos, es una de las provincias con más deuda de información y de diagnóstico. Si no tenés información, no hay diagnóstico sobre eso. Ese es realmente un tema, una alarma que suena en relación a la reconversión de la matriz productiva, a cómo las poblaciones se van a tratar del conurbano bonaerense a los otros conurbanos, qué servicios van a encontrar las familias en todas las edades. Es muy curioso ese dato. Mientras tanto, esto en la agenda de la conversación pública está muy poco, Luciano. De hecho, repasaba un poco algunas de las cosas que dijiste vos el lunes en la cena de CIPEC. Le contamos a la gente, es una cena que nuclea a figuras influyentes del mundo de la política, los decisores, los medios de comunicación también. Parece estar muy lejos de la conversación pública esto, ¿no? Sí, lamentablemente Argentina es un país que vive, como decía Luciana recién, discutiendo problemas del pasado. Siempre se repiten los mismos problemas. Es muy difícil pensar en decorar la casa cuando tenés un incendio adentro. Y nosotros vivimos de incendio en incendio. En los últimos 15 años tuvimos en promedio una crisis cada 2. Entonces, claro, es muy difícil pensar en largo plazo en ese contexto. Y es muy difícil para los economistas profesionales como yo, que básicamente estamos entrenados en inflación, tasa de interés, tipo de cambio, levantar la mirada al futuro y pensar una agenda de desarrollo como han hecho otros países, ni hablar una transformación educativa. Yo creo que lamentablemente Argentina tiene que primero superar esos problemas de primera generación que tiene, digamos, estabilizar la economía, y de a poco la sociedad va a tener que levantar la mirada e instalar una agenda de futuro. Esto creo que es el gran desafío. Bueno, para eso nosotros queremos plantear algunas verticales sobre las cuales queremos trabajar, entre las cuales está obviamente una transformación educativa. Tenemos la esperanza de poder trabajar con algunas provincias que estamos conversando, que nos han venido a pedir esa transformación, porque en definitiva la reforma educativa depende de los 24 distritos, digamos, no subnacionales. Entonces, es muy importante. La nación puede hacer mucho, pero las provincias son las responsables. Entonces, tenemos que trabajar en eso, tenemos un desafío gigante, porque si no lo que va a ocurrir es lo que pasó en muchos lugares con muchos recursos naturales que no lograron llegar al desarrollo. Como siempre digo, y esto lo puse en mi libro 2023, ahora se dice mucho, con Vaca Muerta se puede ser Noruega, se puede ser Nigeria. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver cómo hacemos para encadenar a toda la Argentina detrás de un sueño de progreso y utilizar esos recursos naturales para transformarlos en empleos. Este me parece que es el gran desafío. Sí, Parece pero una cortita, con un poco de escepticismo ante esta coincidencia que yo también comparto, es que a veces, y me lo pregunto a mí mismo antes que a nadie, creo que también estamos o corremos el riesgo de ir a la caja de herramientas y por reflejo elegir las mismas siempre, ¿no? El martillo, dame el destornillador. Cuando vos ves que no sé si será la mitad, como dicen algunas estadísticas, por ahí sea un poco menos, pero poner el 40% de los chicos de la secundaria no entienden lo que leen, que cada vez hay menos niños. Nosotros seguimos haciendo escuelas que van a estar vacías, todas. Entonces, y la escuela, construimos tantas escuelas, inauguré, ¿para quién? Para nadie. Digamos, nos interpela para otras respuestas, aún con ese objetivo. Exactamente, sí, coincido absolutamente. Son tantos los cambios que están ocurriendo en la Argentina
que ni siquiera tenemos claras las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque lo que vos decías, la tasa de fecundidad cayó 49% en los últimos años. Por primera vez en la historia somos una sociedad que empieza a caer y a envejecer. Eso va a tener impactos en la educación, en la salud, en el sistema previsional, ni hablar. Entonces, esa Argentina del futuro de los próximos 10 años merece ser pensada con mucho detenimiento. Insisto, el día que podamos estabilizar y tengamos la madurez de pasar a la próxima agenda, creo que daremos un paso enorme. Bueno, vamos a seguir hablando.